la semana pasada comenzamos con la primera parte, dentro de la serie, por supuesto, de los problemas morales del Antiguo Testamento, la primera parte de dos, de un tema que titulamos la masacre de Canaán, entre paréntesis, cuando el Dios bueno dice, mátalos a todos. Un mensaje que, como se podrán dar cuenta, estuvo bueno y de lo que se perdieron, hermanos. Y me da mucho gusto que se lo hayan perdido, para que pongan atención cuando demos avisos y no nos anden dando el avión, ¿verdad? Porque si no nos acordamos de los avisos de 5 minutos, menos nos vamos a acordar de una prédica de 1 hora. Entonces estuvo interesantísimo el mensaje y ha sido de toda esta serie tal vez el pasaje más polémico. Vimos uno de muchos ejemplos, bueno, muchos, así como muchos no, que de forma explícita hablen de matarlos a todos. Hay 6 o 7 y solo un par son los que hablan textualmente de mujeres y niños, ¿no? Uno de ellos es Primera de Samuel, que fue el que vimos, o el primer libro de Samuel, es la forma correcta de decirlo, capítulo 15 del 2 al 3, cuando Israel pelea contra Amalek, Dios dice, no vas a dejar a nadie con vida, vas a acabar con las vacas, con los puercos, con las gallinas, con el perico, con todo mundo, ¿no? Fue una versión de Rambo del Antiguo Testamento. Todos los hombres, las mujeres, los niños, dice, y hasta los niños de pecho, a todos los vas a matar. Atentamente, Jehová el clemente y misericordioso. Esto último no lo dice, pero es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Cómo un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia, que es bueno, bondadoso, misericordioso, perdonador, ordenó cosas como estas a su pueblo? Y la semana pasada comenzamos a ver las respuestas y vimos que hay dos versiones o dos respuestas para explicar por qué un Dios bueno y bondadoso parece aquí ser un Dios sanguinario y perverso. La primera versión, la primera postura es la que cree que estos eventos ocurrieron, aunque la Biblia jamás dice que así ocurrió, nunca dice y cortaron a los niños y lloraban y les clamaban el cuchillo, nunca se menciona. Sin embargo, pues sí se menciona que Dios ordenó que lo hiciera, ¿no? Entonces la primera posición acepta que cuando menos Dios lo ordenó, aunque no lo hayan hecho, pero da alguna explicación para esto y estuvimos viendo pues algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Tanto teológicas como filosóficas, para poder responder a una persona que tiene esta duda. Y pues bueno, te preguntarás más al respecto. ¿Y qué es lo que vimos? Para realmente, a diferencia de otros temas, no puedo en 3 minutos como resumirte la esencia de lo que se trata la idea. Entonces tendrás que quedarte con la duda, escuchar después el audio. Únicamente te puedo resumir que la primera postura que algunos aceptan es que sí, efectivamente, Dios dijo esto de forma literal, que haya o no ocurrido. Ahora sí que, como dicen, haya sido como haya sido, lo hayan cometido o no, Dios lo ordenó, porque un Dios bueno y misericordioso y bondadoso lo ordenó. Todo esto lo explicamos e incluso pues al final vimos, ¿verdad?, de una forma coherente que esto no fue un acto perverso en contra de esos niños, si lo vemos desde una perspectiva eterna, si analizamos esto a la luz de la eternidad, lo que iba a pasar con ellos versus lo que ocurrió, que fueron inmediatamente a la presencia de Dios, pues bueno, entonces no fue una tragedia y Dios no los mandó matar, Dios realmente los mandó rescatar, porque de lo contrario serían entregados a ídolos, ya te conté un poquito, o terminarían ellos pues adorando a los dioses de sus padres, por lo cual estos estaban siendo echados fuera de la tierra de Canaán. Este es un breve resumen de lo que vimos, estuvo pues realmente muy interesante, y hoy vamos a ver la segunda postura, y esta segunda postura sostiene que en realidad ni mataron a los niños, ni mataron a las mujeres, ni mataron menos a los de pecho, y que incluso no es lo que Dios quiso decir. Ahora, en la postura anterior es bien interesante que, recuerdo, ya lo mencioné, la Biblia jamás dice que los mataron, así textualmente, mataron a los niños, no lo menciona, pero sí menciona que Dios lo mandó, y con eso es suficiente para meternos en un gran problema por resolver, ¿verdad? Pero esta otra postura parte de que, bueno, nunca dice que lo hicieron, dice que Dios los mandó, pero realmente no los mandó. Oye, ¿cómo? Pero si aquí dice. Vamos a hacer memoria y leer el primer libro de Samuel, capítulo 15, que es uno de estos dos pasajes pues complicados. Primer libro de Samuel, capítulo 15, porque es muy textual, muy explícito. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
parece como Vicente, ¿quién es el que canta? Pedrito Fernández, es el a mí me gustan las altas, las chicas y las chaparritas y todo eso, parece pero como escribiendo una canción sanguinaria, ¿no? Dice, destruye a los hombres, mujeres, los niños, también los de pecho, las vacas, ovejas, también los camellos, ¿no? Y haznos a todos, por eso te digo, es como el pueblo de Israel, versión Rambo, encomendados por el Señor a cometer esta masacre. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo puede con un texto tan claro esta otra postura que es sostenida por algunos apologistas, ¿verdad? Señalar que en realidad no fue lo que quiso decir cuando es claramente lo que está diciendo. Y para eso tenemos que aprender muchas cosas bien interesantes hoy acerca de la Biblia y algunas otras de la teología, en particular una de la materia de bibliología. Pero eso lo veremos en unos minutos, mientras pongan muchísima atención. Lo que señala esta posición es que estos reinos tribales, porque eran esto, ¿no? O sea, no eran imperios, eran tribus que habitaban en la tierra de Canaán, tenían que ser destruidos como Estado-nación y no como individuos. Es lo que señala esta otra postura, o lo que sostiene esta posición, que tenían que ser destruidos, repito, como Estado-nación, mas no como individuos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios no mandó matar realmente a todos los cananeos, como lo iremos viendo, sino que únicamente mataron a los ejércitos que se les opusieron, que no se les rindieron, pero que el mandato de Dios para Israel era el de conquistar su territorio, y que fue un juicio, como ya lo vimos, sobre estas naciones. Estas naciones no tenían que morir necesariamente si ellas se volvían a Dios y se arrepentían, porque acuérdate que vimos la semana pasada que fue por causa de su pecado, no fue por capricho divino ni por la linda cara de Israel. Dios le dijo a Israel, no te las entrego porque tú tengas cara de Winnie Pooh, porque seas tan buena onda como Barney, sino por el pecado de ellos. Ahora, si ellos se volvían de su pecado, ¿qué hizo Dios con Pedro, con Nínive, con Elías, con todos los hombres que se volvieron de su pecado? Los perdonó. Y no cabe aquí el argumento de los ateos de que dicen, no, es que aquí no había misericordia porque realmente no fue Dios el que le inspiró, fue el ser humano el que escribió esto, y como tenía un concepto pues menos civilizado, ético y moral de Dios, por eso era tan cruel, y cuando fue el ser humano evolucionando, entonces va presentando al Dios que imagina. Vimos que este argumento no tiene ninguna validez porque actualmente en pleno siglo XXI el ser humano sigue siendo perverso, sanguinario. Entonces si describiera a Dios según su naturaleza, según su forma de ser y pensar, describiría a un Dios que nos prometiera a todos enriquecernos, que nos permitiera pecar libremente, no uno que te mandara a negarte a ti mismo, crucificar tu carne, etcétera, porque esto no es lo que hay por naturaleza en el ser humano. Lo que hay por naturaleza es el ego, es la avaricia, es yo, y sería este tipo de Dios como el de otras religiones. ¿Sí me explico o no? Entonces aquí no cabe este argumento, ¿verdad? Que Dios no es el tema, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, aquellos que dijeran, es que el Dios fue evolucionando conforme el ser humano fue evolucionando y por eso después era misericordioso y antes no, se equivocan, porque ignoran que en esta misma época, en este mismo contexto, en medio de toda esta masacre, Dios perdonó a personajes como Rahab, por ejemplo, como aquella tribu que fingió venir de lejos y que se entregaron a él. Vemos en Josué capítulo 1 también, ese era uno de los puntos que estudiaremos más adelante, que hubo ciudades que ellos no destruyeron, que los hicieron tributarios, o sea, trabajaban y les pagaban impuesto al pueblo de Israel. Y algo bien interesante ahí es que se aclara que el Señor no mandó matarlos, sino expulsarlos. Y es lo que sostiene esta posición. Dios los manda expulsar. ¿Quién moría? El que se oponía. O muchas de las batallas no eran porque Israel conquistaba, sino porque se defendían. Hay más de 10 batallas donde la Biblia narra que Israel se defendía, ¿verdad? Yo veo que si vas caminando por la calle y llega un cuate y te saca un cuchillo y tú sabes Krav Maga, no vas a decir, ay, si me voy a arriesgar a que me acuchille, ¿verdad? Yo me los hurto. Y de hecho quiero aprender Krav Maga y a lo mejor en 2 años van a ver un pastor ahí medio ninja y despojando a todos de sus armas, ¿no? Y bueno, el pueblo de Israel, obvio, si era atacado, pues tenía que defenderse. Dios le manda a conquistar las tierras, los cananeos pierden el derecho de seguir habitando y ellos tenían 2 opciones. Se arrepienten, se rinden, se vuelven a Dios y eran perdonados.
huían y no tenían que ser masacrados, como lo veremos y demostraremos, o se ponían de tercos, se quedaban en su ciudad, aquí no me muevo, peleo, y entonces pues sí venía una lucha donde muchos de ellos morían, pero no necesariamente Dios manda que los mataran, y menos que los mataran a todos. Y repito, uno de los ejemplos pues de este perdón es Rahab. ¿Qué es lo que sostiene esta postura? Que si ellos huían, Dios no les mandó jamás corretearlos por todo el mundo hasta matarlos. Nunca hemos leído una historia donde diga, y huyeron, e Israel los persiguió por todos los rincones del planeta Tierra hasta acabarlos por completo, ¿no? O sea, no mandó ponerles una corretiza, Dios no mandó cometer una masacre, simplemente lo que mandó fue que fueran expulsados de la tierra que poseían por sus abominaciones. Algunos ejemplos, y fíjate, vamos a leer muchos pasajes y te vas a dar cuenta que hay un común denominador. Todos utilizan los siguientes términos: sácalos, échalos fuera, expúlsalos, despójalos, y cualquier otro sinónimo que tenga que ver con la idea de expulsar, no de matar, de destruir, de aniquilar. ¿Me explico? Son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ver, y a lo mejor muchos dicen, ¿y por qué Dios mandó que los expulsara si era su territorio? Discúlpame, no es su territorio, toda la tierra le pertenece a Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, y dice el mundo y todos los que en él habitan. Él tenía el derecho de dársela a quien le diera la regalada gana. Este es un problema de la falta de contentamiento de mucha gente que piensa que las cosas son suyas y no reconoce que todo Dios nos los presta. Y esto ya lo vimos en el curso de finanzas. Entonces, haciendo un lado este punto, nos queda el tema de que los mandó matar, no los mandó matar. Pues bueno, lo que muchos pasajes parecen indicar, digo parecen porque a diferencia de otras ocasiones, yo les comenté la semana pasada, a los que no estuvieron, les comento, que la verdad yo antes sostenía la primer postura que vimos como mi creencia oficial, digámoslo, acerca de todos estos eventos, es la explicación que yo daba, todo lo que vimos la semana pasada. Pero comenzando a estudiar esta otra postura de algunos apologistas, ¿verdad? La verdad es que las dos tienen pues mucho sentido y no me atrevo a decir fue A o fue B. Lo que me corresponde como maestro pues es enseñar las dos. Lo importante es que gracias a Dios tenemos dos explicaciones diferentes para un pasaje tan polémico. Malo que tuviéramos una y medio forzada, ¿no? Que diga, híjole, es que no me convence. Tenemos dos. O sea que si no es Juan es Chana, pero tenemos una explicación para este pasaje y estos pasajes tan polémicos. Vamos a ver estos versículos, Éxodo capítulo 23. Vamos a leer unos 4 o 5 de ejemplo y luego te dicto más por si los quieres leer en casa. Éxodo 23, versículo 28. Dice, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. Fíjate, incluso antes de que entraran, plagas muchas veces los echaban, ¿dónde? Dice, que los pique y que los mate los desgraciados, y también a sus hijos y a sus perros, y no, dice que los eche fuera. Levítico capítulo 18, versículo 24. Levítico 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Otra vez, lo que Dios iba a hacer era ¿qué cosa? Echarlos fuera. Números capítulo 21, versículo 32. Números 21, versículo 32. Dice, también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron, no dice mataron, aniquilaron, masacraron, echaron al amorreo que estaba ahí. Números 33, versículo 52. Otro ejemplo. Dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra. Fíjate qué interesante es esto. En un mismo pasaje se utilizan los dos términos. ¿Qué es lo que sí tienen que destruir? Sus ídolos. Por eso te digo, destruirlos como nación-estado, porque su idolatría estaba mezclada con su cultura, con su política, con su estilo de vida, con el día a día. Entonces Dios dice, a ellos los vas a echar, pero a sus ídolos los vas a, ¿qué cosa? Destruir.
¿Dónde estamos? En el versículo 52. Dice, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, que es donde ofrecían estos holocaustos a sus ídolos. Y el 53 vuelve al término anterior, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os las he dado para que sea vuestra heredad. ¿Te das cuenta cómo se marca una diferencia entre echar y destruir? Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 19. O sea, son decenas de pasajes que hablan de echar, de expulsar, de que huyeron, de que los tenían que sacar. Por solamente 6 o 7 que hablan de acabar con todos, 2 que hablan explícitamente de mujeres y de niños, y ahorita explicamos por qué solamente uno bastaría para meternos en problemas. Entonces, no quiero decir, solamente son 7, no es tan grave, porque es como que yo dijera 100 bendiciones y 3 groserías, ¿no? Pues nada más fueron 3 palabrotas, mis hermanos, durante el sermón, pero dije pura bendición. No, señor, ni una palabra de maldición, ninguna palabra corrompida, dice Efesios, puede salir de mi boca. Entonces, el simple hecho de que existe un pasaje como el que leímos, donde Dios ordena esto, ya es suficiente para ponernos en aprietos. ¿Por qué menciono entonces el desequilibrio tan grande que hay si pusiéramos los pasajes donde se habla de eliminar a todos y los pasajes de expulsar que inclinarían la balanza mucho a su favor? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 19. Dice, para que él, ¿qué dice? Elimine, no, arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. En el capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti, y empieza a hablar a todas estas naciones, y luego menciona sus nombres. Puedes leer también Deuteronomio 9, versículo 4, 18, versículo 2. Vámonos ahora a Josué. Josué capítulo 10. Versículo 28. En aquel mismo día, dice, tomó Josué a Maceda y la hirió a fila de espada y mató a su rey, por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía, sin dejar, dice, nada, e hizo su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y después dice el 31, que Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomó el día siguiente y le hirió a filo de espada con todo lo que había con ella, así como había hecho con Libna. Dice el 35, otra vez que tomaron, etcétera, etcétera, etcétera. El 37 lo mismo. Y bueno, estos son algunos de los pasajes complicados, ¿verdad? Donde muchos pueden decir, oye, aquí dice que eliminó a todos, que no dejó nada con vida. Capítulo 11, versículo 11. Dice, mataron espada todo cuanto en ella había vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Entonces, vemos aquí por una parte algunos pasajes que hablan de que eliminaron todo, pero otros pasajes que son mayoría que mencionan que únicamente tenían que expulsarlos, que echarlos fuera, que huyeron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces la creencia? Te repito que no me atrevo yo a decir esto es lo que creo, porque para mí el otro punto sigue teniendo bastante peso, y el hecho de que tengamos pasajes tan claros y explícitos como estos hacen que muchos no nos podamos convencer, o que incluso se queden con la primer postura, ¿verdad? ¿No sabes qué? Pues sí ocurrió así y la explicación es otra. Pero repito, algunos apologistas lo que creen debido a estos pasajes es que la orden no era eliminar, no era borrar, era expulsar. No era llega y mátalos, era llega y expúlsalos. ¿Y a quién mataba? Aquí decía a su rey y a todo lo que en ella respirase, pero ahorita veremos quién era ese todo. Lo que estos apologistas creen que realmente no era todo, sino todos los que se le opusieron, que era el rey, que era el capitán del ejército, y eran todos los ejércitos, que a ellos sí los mataban, ya sea en defensa propia o en la conquista, si no huían, pero que Dios no mandaba, repito, corretearlos para matarlos, sino simplemente expulsarlos. Ahora, si un ladrón se metiera a tu casa en la noche y tú tienes una puerta trasera por donde puedes huir, y tú, hombre, eres el patriarca del hogar y tienes una esposa y 3 hijos,
¿quiénes serían los primeros en salir por la puerta de atrás? Pues tus hijos y tu esposa, ¿verdad? Y si te da tiempo, también oyes tú. Si no, pues te tendrías que quedar a enfrentar al ladrón. Resulta que en el antiguo cercano oriente, que era toda la región circundante a todos estos eventos y al pueblo de Israel, sabemos por la historia que cuando un pueblo veía una amenaza o cuando un ejército extranjero venía a invadir, pues de igual forma los primeros en huir, en ponerse a salvo, eran las mujeres y los niños. Los que peleaban, sabemos, ¿verdad? Históricamente, pues eran los hombres. Nosotros hemos visto películas, unas medio guajiras, pero algunas pues basadas en eventos históricos. Y siempre los que pelean en los ejércitos, ¿quiénes son? Los hombres. El hombre siempre ha sido el conquistador, el defensor de su familia, el proveedor. O sea, la historia comprueba que el hombre ha cumplido con el papel que Dios le encomendó desde el huerto del Edén a Adán. Vas a proveer y vas a proteger. Vas a cuidar, que cercar, llamar el huerto del Edén, le dijo Dios a Adán, y vas a trabajar la tierra. Y la historia pues nos muestra que el hombre siempre ha cumplido con ese rol. Sabemos entonces que en esos tiempos, en esa región, cuando un ejército invadía, los niños no se quedaban a pelear, las mujeres no se quedaban a pelear, eran los primeros en huir, y junto con ellos en ocasiones también la población no guerrera, la población no combatiente. Ahora, ¿estamos nosotros queriendo explicar algo basándonos en la historia cuando la Biblia dice lo contrario? No, la Biblia nos menciona casos como estos, como evidencia de que pues es una posición bastante viable. Vamos a ver, por ejemplo, Jeremías capítulo 4, versículo 29. Jeremías capítulo 4, versículo 29. Dice así: al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, ¿qué pasó? Huyó toda la ciudad. Dice, entraron en la espesura de los bosques y subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. ¿Por qué? ¿Porque los mataron? No. ¿Por qué? Huyeron. La misma Biblia nos confirma que cuando un ejército más fuerte invadía alguna ciudad, lo que esa ciudad hacía en la medida de lo posible era ponerse a salvo. ¿Cómo? Huyendo. Ahora, imagínate al pueblo de Israel correteando a todos los habitantes de Canaán, a todas las mujeres y a todos los niños, y con lo rápido que corren los niños, ¿verdad? Además de todo. Nunca dice la Biblia, y corretearon a los niños, y al bebé que iba gateando también, y le aventó una piedra encima al bebé, y el bebé quedó así aplastado. Textos como estos no los vas a encontrar. Otro ejemplo que respalda esta postura es que Josué nos muestra cómo los no combatientes no solamente no eran eliminados, sino que en ocasiones incluso llegaban a habitar las áreas donde Israel estaba establecido. Vamos a verlo, Josué capítulo 23. Repito, los no combatientes, o sea, no hablamos aquí de mujeres o niños, sino personas que no peleaban, que se entregaban, que se reenvían o que tal vez se arrepentían, llegaron a habitar las áreas donde Israel estaba establecido. Josué, vamos a ver 23, versículo 12 y 13. Dice, porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará, no dice no matará, no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que he dado, dice que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjate, aquí lo que Dios les advierte que era, dice, les advierto que si no los matan, ¿esto va a ocurrir? No, les advierto que si se unen a ellas y forman matrimonios con ellas, entonces no las voy a arrojar. Si la orden de Dios fuera eliminarlos, matarlos, entonces Dios diría, les advierto que si no los matan a todos, entonces ellos los van a conquistar. Pero ¿te das cuenta que no es el lenguaje utilizado? La prohibición de Dios, o el mandato de Dios, más bien dicho, no era, si no los matan a todos, esto va a ocurrir. El mandato de Dios era, si se unen con ellas en matrimonio, esto es lo que va a ocurrir, los van a poner por lazo. ¿Sí me estoy explicando o los estoy haciendo bolas? ¿Sí o no? Sí, sí. Porque parece que están mudos, hermanos, hacen
No quieren que interprete uno sus movimientos, no lo hacen ni así, lo hacen como así, ¿verdad? Entonces, este es el mandato de Dios, fortaleciendo esta teoría, que lo que Dios mandó destruir era las naciones, pero no eliminándolas, sino expulsándolas, que no consistía la orden de Dios en una masacre a las personas, sino en eliminar la nación, estado de todos estos pueblos que ellos estaban eliminando. Quiero que acabes con su religión, con su abominación, con sus ídolos, con sus lugares altos, y que no te mezcles con ellos. Punto. Si logras todo esto y seguían conviviendo en medio de ellos, Dios no dice mátalos, lo que dice simplemente no te cases con ellos. En Josué capítulo 15 vemos otro ejemplo más. Josué capítulo 15, versículo 63. Dice, mas a los jebuseos que habitaban, ¿en dónde? Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Dice, ¿no pudieron matarlos? No pudieron arrojarlos. Capítulo 16, versículo 10. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17, versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Jueces capítulo 2, vamos a verlo, versículo 10. Jueces 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, lo que les había prohibido. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y luego viene, con nosotros sabemos toda la historia de los jueces, que narra juicio tras juicio sobre el pueblo de Israel. Ojo que este juicio no vino... Yo mucho tiempo había creído, porque Josué 1 nos habla, como veremos más adelante, que hubo muchos pueblos que no eliminaron, sino que los hicieron tributarios. Entonces, yo llegué a pensar que el problema es que no los habían eliminado, te repito, porque yo sostenía la otra postura, que si Dios mandó a que sacaran el machete y tómala, el cártel del norte de Israel, la familia de Judá, y acábalos a todos, ¿verdad? Pero estamos viendo ahorita que en Josué 1, como veremos más adelante, ya se nos menciona que habitaban muchos pueblos con ellos que no arrojaron, que los hicieron tributarios, y no pasó nada. La ira de Dios se enciende contra su pueblo, ¿cuándo? No cuando no los mataron, no cuando permitieron que habitaran con ellos, ni siquiera cuando los hicieron tributarios, sino cuando se volvieron en pos de sus ídolos, fortaleciendo esta propuesta de que lo que Dios manda destruir era estos pueblos como nación-estado y no como personas. ¿Cómo la ven? Está interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál vimos ahorita? Ya me perdí entre tantos versículos. Jueces. Y bueno, este proceso de expulsión, nos dice Deuteronomio 7:22, era un proceso que iba a llevarse a cabo gradualmente. Deuteronomio 7, versículo 22. Y puedes también verificarlo en Jueces 2, 20 al 23. Deuteronomio 7, 22. Dice así. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Y, repito, Jueces 2, 20 al 23 nos confirma esto. Otra evidencia de esta postura es que aquellos que se volvían a Dios podían ser perdonados como Rahab. ¿Te acuerdas? Josué capítulo 2. Rahab, la prostituta de la ciudad, que incluso algunos apologistas sostienen que Jericó y Ai eran otra ciudad, ¿verdad? No eran realmente ciudades con una población normal, sino que eran fortalezas militares en las afueras de Canaán. Es lo que ellos sostienen, y que a veces en estas ciudades había como burdeles para los ejércitos, y que Rahab pues era la ramera de esa ciudad. Independientemente de esto, lo interesante aquí es que Rahab protege a los 2 espías que envía Josué, los encubre cuando son descubiertos, cuando los quieren matar, y Dios tiene misericordia de ella y de su casa.
Dice que ella colgó un cordón de color grana que representa la sangre de Cristo cubriendo nuestra familia, y que cuando todo Jericó cayó, no cayó Jericó. Por este detalle yo no estoy muy convencido de que se tratase de una fortaleza militar, porque estaba también pues la familia de ella, ¿no? Pero bueno, este es un dato irrelevante. Lo importante es que esta mujer pertenecía a los cananeos, que ella protege a dos hombres del pueblo de Dios, que ella reconoce la mano de Dios. Ella dice: hasta que ha llegado las nuevas de todo lo que Dios ha hecho con ustedes y cómo los sacó de Egipto, y estamos todos nosotros temblando. Reconoció a Dios. Y si el pueblo de Canaán, los habitantes de Canaán, hubiera enviado mensajeros a rendirse al pueblo de Israel, a decir: saben que no queremos pelear contra ustedes, reconocemos a su Dios y queremos servirle y queremos adorarle, Dios, como perdonó a Rahab, pues también nos hubiera perdonado a ellos. Ellos pudieron haber salvado su vida. Recuerdo una vez más, y perdón que sea tan insistente, no estaban siendo eliminados por capricho divino, ni porque Israel fuera mejor que ellos, sino por causa de su pecado. De modo que la solución era volverse de su pecado y cumplir con lo que dice Proverbios: el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo encubrieron y no prosperaron. Pudo ocurrir con ellos lo de Nínive también, porque a lo mejor tú dices: no, Rahab fue solamente una mujer. Bueno, Nínive también era el enemigo de Israel muchos años después, y manda a Jonás a que les predicara para que se arrepintieran, para que fueran perdonados. Vamos a ver ahora Ezequiel. Vámonos más para adelante, Ezequiel capítulo 18, versículo 21, al ver algunos ejemplos de esta misericordia de Dios, aún para aquellos que no le conocen, siempre y cuando se arrepientan. Éxodo 18, versículo 21. Ezequiel 18, 21. Mas el impío, ¿qué dice? Mas el pueblo de Dios, no. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, ¿qué cosa? Vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por supuesto que sí. Y luego sigue leyendo el resto del pasaje. En el capítulo 33, allí mismo, versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y en Deuteronomio regresamos otra vez. Capítulo 20, versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, fíjate qué interesante es esto: los vas a matar a todos los desgraciados, yo Jehová. ¿Eso dice? Lo que pasa es que el ateo lee uno o dos pasajes, y se agarra para atacar a Dios y jamás estudia toda la Biblia, y no puede sacar una doctrina o una conclusión de un versículo, sino de toda la Biblia. Ahorita vamos para allá. Deuteronomio 20, versículo 10, dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Pero si no hacen paz y emprendiere la guerra contigo, entonces la sitiarás. Y ahí se habla de destrucción. Pero ¿cuál es la primer propuesta que el pueblo de Israel hacía, ordenada por Dios? Ofrecer, ¿qué cosa? La paz. Sacan bandera blanca, se entregan. No tiene que morir nadie. Estamos viéndolo por toda la Biblia. En Ezequiel estamos, porque algunos podrían volver a la misma teoría. No, es que en Ezequiel ya el ser humano era más evolucionado. No, porque hasta el día de hoy no somos evolucionados. Somos más sanguinarios que antes. Solamente que lo ocultamos. Antes era público, las masacres, las batallas. Somos peores que antes. O sea, antes se agarraban con una espada y destruían a 15 en una batalla. Hoy con una bomba matan a un país entero. O sea, es impresionante el dineral que se gasta el mundo en invertir para desarrollar tecnología en armas cada vez más poderosas. O sea, ¿qué es lo que hay en su mente? En algún momento, cuando sea necesario, si me tengo que echar, no a 15 con una espada, a millones con un botón, lo voy a hacer. ¿Crees que hemos evolucionado? ¿Crees que somos más morales, más éticos? Por supuesto que no. Somos peores que antes. Entonces, como evidencia
para aquellos que digan, no, en Ezequiel ya fue otro autor. No, en el mismo contexto de conquista, de destrucción, de toda esta mortandad. En Deuteronomio, Dios establece que la propuesta inicial era la de la rendición, la de hacer la paz o la de que huyeran, y solamente los mataban cuando ellos se oponían y peleaban. Ahora viene la pregunta de los 64,000 pesos, que ya no son nada. Vamos a ponerla en tiempos actuales. ¿Vieron cuánto entregó ayer una lotería en Estados Unidos que se llama el Powerball? 700 millones de dólares. Libre de impuestos te quedaban como 500 aproximadamente. Yo me puse a orar para que Dios me diera los números. Dije que un ángel baje del cielo, Señor. Nunca bajó ningún ángel. ¿Quién sabe quién se los habrá ganado? Imagínate, 500 millones de dólares por, vamos a redondearlo a 20, 10,000 millones de pesos. Cantidades absurdas. Entonces, ahí va la pregunta de los 10,000 millones de pesos, ¿verdad? Si esto en realidad fue así, ya explicamos y suena bastante sólida esta teoría también, ¿no? Por eso te digo, las dos me tienen un poco atrapado y no sé para cuál inclinarme. Las dos tienen, pues, bastantes argumentos. Si esta segunda fue en realidad así, que hasta aquí va muy bien, ¿por qué se utiliza el lenguaje que ya vimos que se utilizó en la Biblia? ¿Por qué Dios da órdenes explícitas de eliminar todo? Y no solamente dice todo, añade mujeres, niños, y en Samuel dice, y también los de pecho. Pues bueno, hay dos teorías que tienen los apologistas acerca de por qué se utiliza este lenguaje cuando según ellos en realidad no fue así. Y a lo mejor ahorita que te las presente vas a decir, no tiene sentido, pero conforme vaya, yo lo mismo pensé, pero cuando vayamos estudiando un poco sus argumentos, ya estamos en la recta final, probablemente digas, pues tal vez sí, ¿verdad? La primera teoría es que el lenguaje fue metáfora, que realmente lo que debían destruir, como ya lo vimos, eran sus formas de religión y no tener que ver nada con ellos. Que cuando se hablaba de mujeres, niños, papá, fue metafóricamente, y lo que se tenía que hacer era eliminar en todos ellos ese estilo de vida pagano que es el que realmente ofendía a Dios, acabar con toda su forma de idolatría, de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra, que también promueven algunos apologistas, y que creo yo podría tener tal vez un poco más, bueno, las dos pueden por algunos ser aceptadas, si no, no las propondría, ¿no? La otra es que fue una hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Lo vimos cuando estudiamos cómo preparar un mensaje. Bueno, primero cómo estudiar la Biblia y luego cómo preparar un mensaje y luego cómo compartirlo. Hermenéutica y homilética. ¿Quién se acuerda qué es una hipérbole? Gracias a Dios que al menos 2 hermanos no me dieron el avión o pusieron atención en la clase de español en la secundaria. Exactamente, es un recurso literario que se utiliza para darle énfasis a algo que estás diciendo, exagerándolo de una forma desmedida. Nosotros usamos en el día a día de hipérboles y no nos damos cuenta para enfatizar algo, para resaltar o recalcar algo. ¿Cuántas veces no le he dicho a tus hijos, por ejemplo, te he dicho 1,000,000 de veces? A ver, realmente lo que estás queriendo decir es que ya le habías dicho 999,999 y que entonces con esta has llegado al 1,000,000 de veces que le dijiste eso. ¿Las fuiste contando? No. ¿Qué otro ejemplo podríamos nosotros mencionar? De repente, ay, me quiero morir. O sea, ¿realmente quiero que ahorita me pase un tren y me aplaste? No, a lo mejor te asustó algo y dices, ay, me quiero morir del susto, pero no es que literalmente, ¿verdad? O casi me muero del susto. No estás queriendo decir que te fuiste al suelo, que se te paró el corazón, que tuvieron que llegar los paramédicos y que te resucitaron, sino que fue un susto muy grande. Y la forma de enfatizar, de decir cuán grande fue, es usar de un hipérbole. Casi me muero del susto. ¿Qué otro ejemplo? ¿Cuáles utilizan ustedes en el día a día? ¿No? Bueno, estas son bastante claras. Y lo que creen algunas personas es que esto es lo que ocurre, que los autores, ahorita lo veremos, ¿verdad?, de todos estos pasajes, utilizaron pues de este recurso
exageraron las cosas para, ahorita menciono, hacer qué. Antes tengo que aclarar algo bien importante. Oye, Jessy, ¿cómo? Si eso es lo que la Biblia dice. Entonces, eso es lo que ocurrió. ¿Cómo estás diciendo que los autores? Bueno, primeramente que nada estoy diciendo la postura que sostienen algunos apologistas, y yo te insistí en que no me atrevo a inclinarme a una o a otra, pero tengo que presentar las dos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20 al 21 que la Escritura fue inspirada por Dios, específicamente por el Espíritu Santo. Cuando estudiamos bibliología aprendemos algo muy importante acerca de la inspiración. ¿Qué entiendes tú cuando lees que la Biblia dice acerca de ella misma que fue inspirada por Dios? Que Dios, el Espíritu de Dios les dijo, ¿no? Muchos piensan que Dios iba como dictando, porque a ver, Dios va diciendo y vas anotando todo lo que decía tal cual. Si así fuera, los 66 libros tendrían el mismo estilo, utilizarían de los mismos recursos literarios. Todos los autores marcan claramente su estilo, y muchas veces se sabe qué cartas pertenecen a Pablo y cuáles no, solamente sin necesidad de más rollo, por el estilo que utiliza. Los 4 evangelios también. Entonces, si el Espíritu Santo que los inspiró a todos es el mismo y les hubiera dictado, ¿qué estilo veríamos en los 66 libros, cartas, evangelios, etcétera, que conforman la palabra de Dios? Exactamente el mismo estilo. Pero Dios no fue dictando. Cuando la Biblia dice que fue inspirada por Dios, significa que Dios transmitía las enseñanzas, las ideas, la profecía, la esencia del mensaje, pero no fue dictando letra por letra. Y por eso vemos diferencias en el estilo, porque Dios respetó el carácter y la personalidad de cada quien. Entonces, aunque fueron inspirados por Dios, plasmaron con su personalidad, con su carácter, con su forma de ser, con sus palabras, con su estilo, la revelación de parte de Dios, sin que, por supuesto, por ello se haya perdido claridad, esencia o revelación en el mensaje. Es como si, por ejemplo, en Vida Nueva somos, que no recuerdo ahorita, 13 o 14 pastores, al menos aquí en la zona centro del país, ¿no? Hay otros que tienen cobertura que están fuera, pero los que la mayoría de ustedes conocen somos esta cantidad. Si de repente el pastor Armando nos dijera, siento de parte de Dios firmemente que este domingo prediquen este tema, y por favor les voy a pedir que ustedes desarrollen estas 3 ideas utilizando estos 6 versículos, y nos da un bosquejo, ¿verdad? De la introducción, el desarrollo, la conclusión, las 3 ideas, los 6 versículos, y cada pastor la predica en la congregación que está pastoreando. Y tú en la tarde te reúnes con tu familia a escuchar los 13 o 14 mensajes. ¿Serían exactamente idénticos? No. Llegarían, si respetamos el bosquejo, al mismo fin, pero cada quien, ¿verdad?, marcaría su personalidad, su estilo, su forma. No se pierde esencia, no se perdieron los versículos, no se perdió la idea, pero sí hubo un cambio en la forma en la que cada quien fue llegando a esa finalidad del mensaje. Y esto es lo que ocurre con la Biblia. Dios lo que hace es transmitir de esta forma, pero respetando pues la esencia, la personalidad de cada persona. Ahora, en el antiguo cercano oriente, que es donde vivió Israel en este tiempo, cuando se escribieron todos estos pasajes de conquista, el lenguaje que se utilizaba para hablar de las guerras era un lenguaje muy exagerado. Sabemos por la historia, ¿verdad?, que hablaban de las conquistas de una forma muy sanguinaria y muchas veces muy exagerada. Digo, no es nada nuevo, esto es típico de los hombres en todas las edades. ¿O no es así, mujeres? ¿No? Cuando andabas de novia con tu esposo, o las que andan de novia ahorita, no, el cuate era Slim Región 3. O sea, se las daba de todas. ¿A dónde quieres ir, nena? No te preocupes, yo todas las puedo. Me ha tocado, nos da risa, pero me ha tocado casos en consejería de matrimonios donde la mujer dice abiertamente, dice, es que él me planteaba a mí otra situación, otra vida. Llegaba con coche premium, último modelo, restaurantes de lujo. Pues sí, vivía en casa de papá y no pagaba nada. No. Entonces era bien farol, yo aquí todas las puedo, nena, no sé qué. Y siempre el hombre suele ser hablador. Y más cuando habla con otros hombres.
Cuando comparte de sus conquistas, no, llegué y le dije, y me dijo que sí, me dio su teléfono, la besé y nada, cayó a mis pies. Ni siquiera se atrevió a decirle cómo te llamas. Pero ¿qué va a decir? Es parte de lo que vimos en algún momento en el curso de matrimonios, ¿no? Cómo el hombre siempre ha buscado ese reconocimiento. Cómo el hombre quiere ser ese, como Dios lo puso a proveer y proteger, siempre él se siente satisfecho cuando recibe el reconocimiento por proveer y por proteger. Y cuando no puede hacerlo, pues lo inventa. Entonces, en el antiguo cercano oriente sabemos, ¿verdad?, por la historia, que se utilizaba de un lenguaje muy exagerado. Y lo que piensan este grupo de apologistas que promueven esta teoría o postura, como le quieras llamar, muchísimas gracias, es justamente esto, ¿no? Dios les inspira, Dios les habla, pero ellos que venían de este entorno de ser exagerados, de utilizar de estos recursos literarios, de ser, digamos, un tanto fantoches, pues de igual forma, cuando hablan de sus conquistas o lo que tenían que hacer, también exageraron. Josué capítulo 1, versículo 27, nos da una probable evidencia de esta postura. Repito, probable porque la otra es la que vimos la semana pasada. Josué capítulo 1, versículo 27. Ah, caray, entonces ha de ser 17. Y si no, pues es el 7. Se metió el diablo aquí en... Siempre que algo salga mal, ya saben, echen la culpa al diablo. Ahorita lo encontramos. Primero déjenme llegar a Josué porque parece que está pegada a los primeros 5 capítulos. Ahí está. No, entonces creo que sería, más bien es Jueces. Sí, es Jueces. Jueces 1:27. Aquí sí. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. ¿Tampoco qué? ¿Los mató? ¿Tampoco los qué? Los arrojó. Dice, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban, bla, bla, bla. Dice el 28, pero cuando Israel se sintió más fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Y si sigues leyendo, pues son, si no mal recuerdo, más de 10 ocasiones que dice, tampoco lo arrojó, tampoco lo arrojó, tampoco lo arrojó, tampoco lo arrojó. El término arrojar, expulsar y cualquier sinónimo que tú puedas encontrar, lo vas a ver en la Biblia decenas de veces. En cambio, la idea de acabar con todos solo aparece, repito, 6 o 7 veces en diferentes libros del Antiguo Testamento, y de forma explícita habla de mujeres y niños un par de ocasiones, y es por esto que estos apologistas sostienen que lo que ocurre aquí es que utilizaron en esos pequeños pasajes de este recurso literario, o de la metáfora, o de la hipérbole, pero lo que Dios establece claramente como idea y enseñanza es que tenían que ser arrojados, y este es el que prevalece. Ahora, si nosotros aplicamos a este conflicto la regla de la hermenéutica, conocida como la analogía de la fe, que señala que la Escritura interpreta la Escritura, efectivamente, pues llegaríamos también a esta conclusión. ¿De qué se trata esta regla? Cuando yo me encuentro con un pasaje complicado que puede tener una, dos o más interpretaciones distintas y contradictorias, como aquí, sí los mandó matar, no los mandó matar, no los pudo mandar matar y no matar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces son dos verdades completamente distintas, radicales, que no se pueden conciliar entre sí. Cuando las dos pueden ser viables, entonces tengo que ver qué es lo que dice el resto de la Escritura, que también fue inspirada por Dios para llegar al conocimiento de la verdad. Utilizando pues esta regla es que muchos llegan a esta conclusión. Realmente no mandaron matar, ni mataron mujeres, niños, bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Mataban a los combatientes que se quedaban, que no huían o que no se rendían. El resto, como lo vimos, solamente era expulsado. Es esta o la versión que vimos la semana pasada. Ahora, ¿quién vino la semana pasada? Levanten la mano.
De los que estudiaron esto la semana pasada y que escucharon las dos opciones, ¿cuántos dicen me quedo con la opción número 1, la de la semana pasada? ¿Y cuántos dicen me quedo con la número 2, la de hoy? Levanten la mano. ¿Y cuántos dicen estoy como tú, Jessy, que no tengo idea? Bueno, les tengo buenas noticias. En el cielo Dios nos va a decir por qué, ¿verdad? Mientras tanto, lo importante es que tenemos alguna respuesta que brindar. Respuesta no inventada, fanática, religiosa, porque a veces respondemos, ¿por qué? Porque Dios lo quiso. Mira, teológicamente es correcta para un cristiano. Él es soberano y puede hacer lo que le dé la gana. Punto. Con eso se acabó el debate. Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Si yo compro un coche en la agencia y lo quiero aventar al barranco, te puedo no gustar, pero es mi coche y no tienes derecho de decirme si puedo o no hacerlo. Como creación de Dios, Él pudo haber hecho lo que le dio la gana. Pero bueno, la apologética se trata de dar respuestas diferentes, este tipo de respuestas, ¿verdad? Judas 22, a los que dudan, convencedlos. Primera de Pedro 3 del 15 en adelante, que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, cuando alguien nos dice, dame una razón de todo esto, pues bueno, hemos visto dos argumentos que utilizan la razón. Los dos pueden ser perfectamente viables. Yo no me decido, tal vez me inclino un poquito más al primero, un 60-40%, pero pues ya en el cielo sabré. Mientras tanto, les recuerdo lo que les dije la semana pasada al principio. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, malas reveladas a nosotros nos fueron dadas a conocer para que los pongamos en práctica nosotros y nuestra descendencia después de nosotros. O sea, cuando sepas todo lo que ya Dios te ha revelado en su palabra, entonces vienes y le preguntas cosas como estas. Mientras tanto, dice Dios, deja de romperte la cabeza con aquellas cosas que no te expliqué, que no te dije cómo, por qué, porque tienes muchísimas, hijito, pero muchísimas, que todavía estás muy lejos de poner en práctica en tu vida, estás muy lejos de vivir. Cuando vivas todo esto, lo cual no va a ocurrir mientras tengas vida, necesitarías más de 10,000 años para hacerlo, pero cuando vivas toda mi palabra y entiendas y te sepas de memoria toda mi revelación y la puedas explicar y compartir y ya la vivas, entonces me preguntas de lo que no te dije. No te preocupes, ya para ese entonces estarás en mi presencia y con mucho gusto te lo digo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque nos revela lo que considera que es necesario para edificarnos y porque hay verdades que si nos las revelara no las comprenderíamos, nos volarían la cabeza. Si hay verdades que todavía no acabamos de entender, ¿verdad? Como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, muchas cosas que nosotros no comprendemos todavía. Imagínate si nos revelara otras verdades más profundas todavía, más complejas, más complicadas, pues bueno, nos volveríamos literalmente locos.